El príncipe fue forzado a casarse con una mujer obesa, pero cuando vio lo que ella hizo por su madre, rompió en llanto. El sol de la mañana bañaba con su luz dorada las torres del palacio de Castella del Oro, mientras el anciano rey Eduardo tosía con fuerza en su cama. Los médicos reales se movían nerviosamente a su alrededor, intercambiando miradas de preocupación que no pasaron desapercibidas para el príncipe Alexandre, quien observaba desde el umbral de la habitación real. «Acércate, hijo mío», murmuró el rey con voz débil pero autoritaria. «El tiempo se me escapa entre los dedos como arena». Alexandre avanzó con paso firme, ocultando la inquietud que le provocaba ver a su padre en ese estado. A sus 28 años, el príncipe era la viva imagen de la nobleza, alto, de hombros anchos y mirada penetrante, que hacía suspirar a las doncellas de la corte. «Padre, los médicos dicen que...». «Los médicos dicen muchas cosas», interrumpió Eduardo con un gesto impaciente. «Pero yo sé lo que necesita este reino antes de que la muerte me lleve». Un silencio tenso invadió la habitación. Los médicos, entendiendo la indirecta, se retiraron discretamente, dejando solo al monarca con su heredero. «Debes casarte, Alexandre, y no con cualquier doncella que haya calentado tu corazón por capricho». El príncipe apretó la mandíbula. Conocía bien ese tono. Era el mismo que su padre usaba cuando firmaba decretos inapelables. «He decidido que tomarás por esposa a doña Elena de Montoya». La noticia cayó como un balde de agua helada. Elena de Montoya era conocida en la corte, pero no por razones que hicieran deseable un matrimonio real. De figura robusta y modales retraídos, la nobleza susurraba constantemente sobre su supuesto origen humilde. A pesar de pertenecer a una familia de rancio abolengo venida a menos, «Elena, pero padre, ella no es». Alexandre se contuvo, buscando palabras diplomáticas. «¿No es qué? Hermosa como esas mariposas vacías que revolotean por los jardines del palacio». El rey soltó una carcajada que terminó en un ataque de tos. «Castella del Oro necesita una reina con sabiduría, no solo belleza. La sangre de Elena es más noble de lo que muchos imaginan». Esa misma tarde, Elena de Montoya caminaba con la cabeza agachada por los pasillos del palacio, sintiendo sobre ella las miradas despectivas de las damas de la corte. Su vestido, aunque de buena calidad, carecía de los ostentosos adornos que lucían las demás nobles. A sus 23 años había aprendido a volverse casi invisible, un talento que le permitía escuchar conversaciones que no estaban destinadas a sus oídos. «Dicen que el rey ha perdido el juicio», escuchó murmurar a la condesa de Velasco. «¿Ordenar que el príncipe se case con semejante?». Elena aceleró el paso. Acostumbrada ya al desprecio, en sus aposentos, mucho más modestos que los de otras damas de similar rango, una sirvienta la esperaba con expresión nerviosa. «Doña Elena, la han mandado llamar al salón del trono». El corazón le dio un vuelco. Las convocatorias inesperadas rara vez traían buenas noticias. En los jardines del palacio, ocultos tras un frondoso laberinto de arbustos de flores aromáticas, el príncipe Alexandre acariciaba el rostro de Marisol, una joven de belleza cautivadora, cuyos ojos verdes brillaban con un encanto casi hipnótico. «¿Es cierto lo que dicen, mi príncipe, que su padre ha ordenado su matrimonio con doña Elena?» Alexandre frunció el ceño. «¿Cómo te has enterado tan pronto?» Marisol bajó la mirada con fingida timidez. «Las paredes del palacio tienen oídos y las doncellas, lenguas rápidas. No debes preocuparte por rumores», respondió él, besando sus manos con devoción. «Mi corazón solo te pertenece a ti. Pero si fuera cierto», insistió ella con voz melodiosa, «¿qué sería de nosotros? Jamás permitiré que nos separen», prometió Alexandre, ignorando la sombra de cálculo que cruzó brevemente por los ojos de su amada. Lo que el príncipe no sabía era que, mientras él soñaba con un futuro junto a Marisol, ella memorizaba cada palabra, cada secreto susurrado en la intimidad, para transmitirlos más tarde en mensajes codificados que cruzaban la frontera. La duquesa de Alvarado, hermana del rey y tía de Alexandre, observaba desde uno de los balcones del palacio. Sus ojos, astutos como los de un halcón, seguían la silueta de su sobrino mientras éste regresaba apresuradamente de los jardines. «Espiando otra vez, hermana»,
La voz del rey Eduardo la sobresaltó. A pesar de su supuesta debilidad, había momentos en que se movía con el sigilo de un gato, velando por los intereses de la corona. Como siempre, respondió ella componiendo una sonrisa afectuosa. Me preocupa que Alexandre no comprenda la importancia de su matrimonio con Helena. ¿Y qué te hace pensar que tú sí la comprendes? Eduardo la miró con suspicacia. La duquesa se acercó a su hermano, bajando la voz. Los rumores sobre un ataque desde el reino de Nordia crecen cada día. Ya necesitamos fortalecer nuestras alianzas. Precisamente por eso he elegido a Helena, respondió el rey con una mirada penetrante. Hay cosas sobre ella que pocos conocen. En sus aposentos privados, la duquesa cerró la puerta con llave y extrajo de un compartimento secreto un medallón con las insignias del reino enemigo. Lo contempló largo rato antes de susurrar para sí misma: 20 años de planes no serán destruidos por una muchachita insignificante. El salón del trono bullía de actividad cuando Helena entró con paso inseguro. Nobles y cortesanos cuchicheaban sin disimulo, lanzándole miradas entre burlonas y curiosas. En el trono, el rey Eduardo aparentaba más fortaleza que en privado, sosteniendo el cetro real con firmeza. A su derecha, el príncipe Alexandre mantenía una expresión impenetrable, aunque la tensión en su mandíbula revelaba su descontento. Doña Helena de Montoya, anunció el heraldo, y el silencio cayó sobre la sala como una losa. Helena avanzó y realizó una reverencia perfecta, fruto de años de práctica en soledad. Acércate, hija, ordenó el rey con voz afable. Tengo un anuncio que llenará de alegría a todo el reino. Las palabras que siguieron parecieron llegar a Helena desde muy lejos, como si estuviera sumergida bajo el agua. El matrimonio, el príncipe, ella, la futura reina de Castela del Oro, levantó la mirada y se encontró con los ojos de Alexandre, fríos como el hielo. No había amor allí, ni siquiera cortesía, solo resignación y un desdén apenas disimulado. Este enlace, continuó el rey, sellará el futuro de nuestro amado reino y traerá prosperidad a nuestras tierras. La boda se celebrará en 3 lunas. Mientras la corte estallaba en aplausos forzados, Helena sintió que el mundo giraba a su alrededor. En un rincón del salón, la reina Isabel, madre de Alexandre, observaba la escena con una expresión indescifrable en su pálido rostro. Por un instante sus ojos se encontraron con los de Helena, y la joven creyó ver algo más que la habitual indiferencia, una chispa de reconocimiento, un secreto compartido. Lo que Helena no podía saber era que, bajo los pliegues de su vestido real, la reina Isabel ocultaba un temblor incontrolable en sus manos, el primer síntoma visible del veneno que lentamente consumía su vida. La luz de las velas titilaba contra las paredes de piedra de los aposentos de la reina Isabel. Afuera, la noche había cubierto el palacio con su manto oscuro, pero dentro del castillo las intrigas nunca dormían. Su Majestad, es hora de su medicina, dijo doña Catalina, madre de Marisol y dama principal de la reina. Mientras sostenía una copa de plata finamente labrada, la reina Isabel observó el líquido con desconfianza. En las últimas semanas, su salud había empeorado considerablemente, siempre después de tomar aquellas infusiones que supuestamente debían fortalecerla. Gracias, querida, respondió con voz débil, tomando la copa entre sus manos temblorosas. ¿Podrías abrir la ventana? Necesito aire fresco. Cuando doña Catalina se giró para cumplir la orden, Isabel vertió discretamente parte del líquido en una maceta cercana. La planta, que días atrás lucía vigorosa, ya mostraba signos de marchitez. Los médicos reales vendrán mañana a revisarla nuevamente, comentó Catalina, mientras arreglaba innecesariamente los pliegues del dosel. Los médicos, siempre los médicos, murmuró Isabel, y ninguno capaz de decirme qué me está consumiendo. Son los años, Majestad. El tiempo pasa para todos. La reina sonrió con amargura. A sus 45 años, era demasiado joven para la decrepitud que sentía en sus huesos. Retírate, por favor, ordenó con firmeza inusitada. Deseo descansar sola esta noche. Una vez que la dama abandonó la habitación, Isabel extrajo de debajo de su almohada un pequeño espejo. Su reflejo le devolvió una imagen preocupante.
pupilas dilatadas, pequeñas manchas en la piel, cabello que se caía a mechones. No eran síntomas de vejez prematura, sino de algo más siniestro, algo que ella, con su aguda inteligencia, comenzaba a sospechar. En el ala opuesta del palacio, el príncipe Alexandre irrumpió en los aposentos privados de su padre sin anunciarse. El rey Eduardo, sorprendentemente erguido y sin señales del debilitamiento que mostraba en público, revisaba documentos con expresión concentrada. ¿Has perdido la razón?, espetó Alexandre, cerrando la puerta tras de sí. Helena de Montoya, de todas las nobles del reino, ¿eliges a la única que parece haber sido criada en un establo? Eduardo levantó la mirada lentamente, acostumbrado a los arrebatos de su hijo. «Cuida tu lengua», advirtió con voz tranquila pero amenazante. «Tu futura esposa merece respeto, independientemente de lo que tú o la corte piensen de ella. Será el hazmerreír del reino, una reina que apenas puede entrar por las puertas del salón real». El rey se levantó con una agilidad que desmentiría cualquier rumor sobre su inminente muerte. «¿Qué es eso lo que te preocupa? La apariencia creí haberte educado mejor, Alexandre. Lo que me preocupa es por qué insistes en este matrimonio cuando hay alianzas más ventajosas». Eduardo caminó hacia la ventana, contemplando los jardines iluminados por la luz de la luna. ¿Como cuáles? Las hijas de nobles cuya única virtud es su belleza. ¿O quizás preferirías a esa plebeya de los jardines, cuyo único interés en ti son los secretos que puedes revelarle? El rostro de Alexandre palideció. «¿Cómo sabes? Soy viejo, no ciego ni sordo», respondió Eduardo con una sonrisa sardónica. «El rey conoce todos los rincones de su castillo, incluso aquellos donde su heredero cree esconderse». Alexandre apretó los puños, humillado y furioso. «Te casarás con Helena», continuó el rey, «y con el tiempo entenderás por qué. Hay cosas sobre ella, sobre su sangre, que ahora no puedo revelarte». «¿Qué cosas? Si hay un motivo real, merezco saberlo. Lo único que debes saber es que este matrimonio es tan necesario para Castella del Oro como el aire que respiramos. Y ahora retírate. La discusión ha terminado». En sus modestos aposentos, Helena encendió una pequeña lámpara de aceite y cerró cuidadosamente la puerta. Tras asegurarse de que nadie la observaba, extrajo de un escondite bajo el suelo de madera un libro de aspecto antiguo, encuadernado en cuero desgastado. La cubierta estaba adornada con el escudo de armas de la familia real de Castella del Oro. Trabajado en oro viejo, con manos temblorosas, abrió el volumen. Páginas amarillentas llenas de ilustraciones detalladas de plantas medicinales y anotaciones en una caligrafía delicada se desplegaron ante ella. Este era su mayor tesoro, la herencia que su madre adoptiva le había entregado en su lecho de muerte. «Guárdalo con tu vida», le había dicho la anciana. «Nunca debe caer en manos equivocadas». Helena pasó los dedos por el emblema real, sintiendo el contorno del relieve. «¿Por qué tienes el escudo de la familia real?», había preguntado ella años atrás. «Algún día lo sabrás», fue la única respuesta. Un ruido en el pasillo la sobresaltó. Rápidamente ocultó el libro y fingió estar arreglando sus cabellos cuando una doncella entró tras un breve llamado. «Señora, la reina Isabel solicita vuestra presencia mañana temprano en sus aposentos». Helena asintió. Disimulando su sorpresa, la reina rara vez solicitaba compañía y nunca había mostrado interés particular en ella. «Por supuesto, presentaré mis respetos a primera hora». Cuando la doncella se retiró, Helena se sentó en el borde de su cama, pensativa. Primero el anuncio del matrimonio, ahora esta inesperada invitación. Algo estaba cambiando en el castillo, y ella se encontraba, sin buscarlo, en el centro de una tormenta que apenas comenzaba a formarse. La duquesa de Alvarado se deslizó como una sombra por los pasadizos secretos del castillo. Conocidos por pocos, la piedra fría de las paredes contrastaba con el calor de la rabia que bullía en su interior. El anuncio del matrimonio había trastocado planes cuidadosamente tejidos durante décadas. Al llegar a una pequeña cámara oculta tras la sala del Consejo Real, extrajo de entre sus ropas el medallón con las insignias de Nordia, el reino enemigo, lo colocó en una hendidura de la pared, y un mecanismo oculto reveló un compartimento donde guardaba su correspondencia secreta.
«20 años», murmuró para sí misma mientras releía antiguas cartas. 20 años esperando el momento perfecto. Una en particular captó su atención, fechada 18 años atrás. Contenía instrucciones precisas sobre el intercambio de dos recién nacidas, la hija de la familia real de Nordia y la sobrina del rey Eduardo. Nacida de su hermana menor, supuestamente muerta en el parto, todo estaba calculado, masculló con frustración. La hija de Nordia criada como plebeya, infiltrada en la corte para seducir a Alexandre, y la niña de sangre castellana, criada lejos, sin conocer su origen, destinada a desaparecer cuando ya no fuera útil. Pero algo había salido mal. El rey, inexplicablemente, había elegido a Helena como esposa de Alexandre. ¿Era posible que Eduardo supiera la verdad? ¿Que hubiera descubierto que Helena, la rechoncha y despreciada noble, era en realidad sangre de su sangre? El sonido de pasos acercándose la alertó. Rápidamente, ocultó las cartas y salió por otra entrada secreta. Al emerger en un corredor desierto, compuso su expresión afable, la máscara que había perfeccionado a lo largo de los años. «Tienes los días contados, querida sobrina», susurró mientras se dirigía hacia el salón, donde los nobles se reunían para el entretenimiento nocturno. Ningún matrimonio real impedirá que Castela del Oro caiga finalmente en las manos correctas. Y entre las sombras del corredor, su silueta se difuminó, como el presagio de la tormenta que se avecinaba sobre el reino. La mañana llegó con un cielo plomizo que presagiaba tormenta. Helena se dirigió a los aposentos de la reina Isabel, con el corazón latiendo apresuradamente. Los guardias apostados en la entrada la miraron con una mezcla de curiosidad y desdén antes de permitirle el paso. El aire dentro de la habitación real estaba cargado de incienso y hierbas medicinales. La reina yacía en su lecho, más pálida de lo que Helena recordaba haberla visto nunca. A pesar de su debilidad, Isabel mantenía la dignidad que la caracterizaba. «Acércate, Helena», dijo con voz débil pero firme. «Siéntate junto a mí». Las damas de compañía intercambiaron miradas sorprendidas. Ninguna recordaba que la reina hubiera tratado con tanta familiaridad a esta joven poco apreciada en la corte. «Dejadnos a solas», ordenó Isabel, cuando la última dama salió. Cerró los ojos brevemente, como reuniendo fuerzas. «Dicen que tienes conocimientos de herbolaria». Helena se tensó. Sus habilidades como curandera eran un secreto que guardaba celosamente. «No sé quién os ha contado eso, Majestad. Las paredes hablan, querida, y yo escucho». Isabel tomó la mano de Helena entre las suyas, notando su sobresalto. «No temas. No es un reproche, al contrario. Necesito tu ayuda». La reina se incorporó ligeramente y bajó aún más la voz. «Estoy siendo envenenada». El impacto de aquellas palabras dejó a Helena sin aliento. No era una pregunta, sino una afirmación categórica. ¿Cómo? ¿Quién? Eso no importa ahora. Lo que importa es que cada día me siento más débil. Los médicos reales no encuentran explicación, pero yo reconozco los síntomas. Helena observó con ojo clínico a la reina, la palidez amarillenta, las manchas en las manos, el temblor sutil en sus párpados. «Mostradme vuestras pupilas», pidió, olvidando momentáneamente las formalidades. La reina obedeció, y Helena confirmó sus sospechas. Las pupilas estaban anormalmente dilatadas, incluso bajo la luz directa. «Belladona», murmuró, mezclada con algo más, quizás acónito, en pequeñas dosis. Isabel esbozó una sonrisa cansada. «Eres tan inteligente como me habían dicho. ¿Existe algún remedio?» «Sí, pero necesitaría prepararlo con hierbas específicas. Algunas son comunes, pero otras…» Helena se detuvo, consciente de lo que implicaba. «Otras solo crecen en las montañas de la frontera», completó la reina. «Lo sé, y también sé que es un viaje peligroso, especialmente para una mujer sola». Helena la miró fijamente, comprendiendo la magnitud de lo que la reina le estaba pidiendo. «¿Por qué confiarme algo así? Toda la corte me desprecia». Isabel apretó su mano con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitada. «Porque veo en ti lo que los demás no pueden ver». Sus ojos, aunque cansados, brillaron con intensidad. «Y porque pronto serás la esposa de mi hijo y la futura reina de Castela del Oro».
El destino del reino dependerá de ti, Helena, más de lo que puedes imaginar. Esa misma tarde, mientras la corte se reunía en el salón principal para discutir los preparativos de la boda real, Alexandre se escabulló hacia los jardines. Marisol lo esperaba en su lugar habitual, un pequeño kiosco semioculto por enredaderas floridas. «Mi príncipe», susurró ella con fingida timidez, «temía que no vinierais». Alexandre la besó con pasión, como si quisiera borrar de su mente la imagen del matrimonio que se avecinaba. «Nada podría mantenerme alejado de ti», respondió, acariciando su rostro. Marisol se acurrucó contra su pecho. «Dicen que los preparativos de vuestra boda avanzan rápidamente. 3 lunas pasan volando». El príncipe se tensó. «No hablemos de eso. Es difícil no hacerlo cuando todo el reino no habla de otra cosa». Marisol se separó ligeramente para mirarlo a los ojos. «¿Es cierto que han enviado emisarios a Nordia para invitar a sus nobles?» Alexandre frunció el ceño. «¿Por qué te interesa tanto Nordia?» «Simple curiosidad», respondió ella con una sonrisa encantadora. «Dicen que es un reino hermoso, aunque hostil hacia nosotros. Mi padre jamás invitaría a los nordanos. Llevamos décadas en conflicto con ellos. Pero una boda real sería la ocasión perfecta para establecer la paz. ¿No crees?» El príncipe la miró con creciente sospecha. No era la primera vez que Marisol mostraba un interés inusual en asuntos políticos. «¿Qué sabes tú de política internacional?» «Marisol», ella rió. Un sonido melodioso que disipó momentáneamente las dudas de Alexandre. «Nada, mi príncipe. Solo repito lo que escucho en los pasillos». Cambió hábilmente de tema. «¿Es cierto que vuestra madre ha llamado a Helena de Montoya a sus aposentos esta mañana?» El príncipe se sorprendió. «No estaba enterado. ¿Quién te lo ha dicho?» «Mi madre sirve a la reina. Dice que hablaron durante mucho tiempo a solas». Marisol acarició el cuello de Alexandre, distrayéndolo. «Debe ser difícil para vos imaginar a esa mujer como vuestra esposa». «No lo menciones», gruñó él besándola nuevamente para silenciar aquellas palabras que lo atormentaban. Lo que Alexandre no notó fue la mirada calculadora que cruzó el rostro de Marisol mientras correspondía a su beso, ni cómo sus ojos se dirigían ocasionalmente hacia los ventanales del palacio, verificando que alguien observaba desde lejos. Helena regresó a sus aposentos con la mente en ebullición. La confesión de la reina había confirmado sospechas que llevaba tiempo albergando. Algo siniestro se gestaba en el palacio. Durante semanas había observado en silencio, notando patrones en las enfermedades de la corte, particularmente en la familia real. Cerró la puerta con llave y extrajo su preciado libro de hierbas. Pasó páginas hasta llegar a la sección de antídotos. La mezcla que necesitaba era compleja y varios de los ingredientes solo crecían en terrenos específicos. La flor de luna azul, que florecía únicamente en las laderas norte de las montañas de la frontera, y la raíz de estrella que debía recogerse bajo la luz de la luna llena. 3 días, murmuró para sí misma. La luna llena será en 3 días. Se acercó a la ventana. Las montañas se perfilaban en el horizonte, amenazantes y majestuosas. El viaje tomaría al menos 2 días de ida y otros 2 de vuelta, si todo salía bien, si era capturada por bandidos o guardias nordanos. Su destino sería incierto. Un golpe en la puerta la sobresaltó. «¿Quién es?», preguntó, ocultando rápidamente el libro. «Un mensaje del rey Eduardo», respondió una voz grave. Helena abrió con cautela. Un guardia real le entregó un pequeño pergamino sellado con el emblema del rey. Lo desplegó con dedos temblorosos. «Asistid a la cena real esta noche. No es una petición». Su corazón se aceleró. Era una trampa. ¿Había descubierto el rey sus intenciones de viajar? ¿O acaso la reina le había contado sobre sus sospechas de envenenamiento, con la incertidumbre apoderándose de ella? Helena comenzó a prepararse para la cena. Si debía enfrentar a sus enemigos, lo haría con la dignidad que nadie creía que poseía. La duquesa de Alvarado observaba desde las sombras cómo Helena se dirigía hacia el gran comedor. Su expresión se oscureció al notar la determinación en el rostro de la joven. Durante años había mantenido vigilada a esta muchacha, asegurándose de que nunca descubriera su verdadero origen. Verla ahora,
a punto de convertirse en la esposa del príncipe y futura reina, era una amenaza inaceptable para sus planes. «Tu padre te ha convocado a cenar», susurró para sí misma. Qué apropiado sería que fuera tu última cena. Con paso decidido, se dirigió hacia las cocinas reales. Nadie cuestionaría su presencia allí. Como hermana del rey, tenía acceso a todas las áreas del palacio, y nadie notaría si sus delicados dedos dejaban caer unas gotas de un líquido transparente en la copa destinada a cierta invitada poco apreciada. Mientras tanto, en el gran comedor, el rey Eduardo esperaba rodeado de su familia y nobles más cercanos. A su derecha, el príncipe Alexandre miraba fijamente la puerta, anticipando con disgusto mal disimulado la llegada de su futura esposa. A la izquierda del rey, la reina Isabel observaba a su hijo con expresión preocupada. Consciente del tormento que el joven experimentaba, el heraldo anunció con voz potente: «Doña Elena de Montoya», y cuando ella cruzó el umbral, un silencio expectante cayó sobre la sala, como el preludio de una tormenta que amenazaba con destruir los cimientos mismos del reino. La cena transcurrió en un ambiente cargado de tensión apenas disimulada por las formalidades cortesanas. Helena ocupó el lugar que le habían asignado, consciente de las miradas despectivas que se posaban sobre ella. El rey Eduardo, sin embargo, la trataba con una deferencia inusitada que desconcertaba a los presentes. «Doña Elena», dijo el monarca, levantando su copa en un gesto que obligó a todos a prestarle atención, «brindemos por vuestra futura unión con mi hijo y por la prosperidad que traerá a Castella del Oro». Alexandre alzó su copa mecánicamente, sin mirar a su prometida. La duquesa de Alvarado observaba la escena con una sonrisa tensa, sus ojos fijos en la copa de Helena. Cuando la joven se dispuso a beber, la mano de la reina Isabel rozó accidentalmente su brazo, haciendo que parte del líquido se derramara sobre el mantel. «¡Qué torpeza la mía!», exclamó Isabel con fingida consternación. «Que traigan una copa limpia para doña Elena». La duquesa palideció imperceptiblemente. Helena, captando la mirada de advertencia en los ojos de la reina, comprendió que acababa de escapar de un peligro mortal. La cena continuó sin más incidentes notables, pero bajo la superficie de conversaciones triviales se libraba una batalla silenciosa de miradas y gestos que solo los más astutos podían interpretar. 3 días después, en la quietud previa al amanecer, Helena preparaba lo necesario para su peligroso viaje. Había elegido cuidadosamente hierbas y ungüentos que podrían serle útiles, guardándolos en una pequeña bolsa de cuero junto con el libro del emblema real, ahora envuelto en tela sencilla para ocultarlo. Vestía ropas simples pero resistentes, muy diferentes a las que usaba en la corte. Se había recogido el cabello bajo una capucha y llevaba un puñal pequeño pero afilado oculto entre sus ropas, regalo de su madre adoptiva años atrás. «Para protegerte cuando yo no esté», le había dicho la anciana. Helena nunca pensó que aquellas palabras resultarían tan proféticas, justo cuando se disponía a salir por una puerta lateral poco utilizada. Una figura emergió de las sombras, sobresaltándola. «¿A dónde vas con tanta prisa y tan poco acompañamiento, doña Elena?». El príncipe Alexandre la observaba con expresión indescifrable, su imponente figura bloqueando el camino. Helena intentó mantener la compostura, aunque su corazón latía desbocado. «Mi señor no esperaba encontraros a esta hora». «Evidentemente», respondió él con ironía. «Lo que me lleva a preguntarme qué asuntos tan urgentes tiene mi prometida para escabullirse como una ladrona antes del alba». La joven sopesó rápidamente sus opciones. Mentir sería inútil. Alexandre no era estúpido, pero revelar toda la verdad podría poner en peligro a la reina. «Necesito recolectar ciertas hierbas medicinales que solo crecen en las montañas», explicó, optando por una verdad parcial. «Son para un remedio». «¿Un remedio?». El príncipe enarcó una ceja. «¿Y qué dolencia tan grave justifica que la futura reina se aventure sola hacia las montañas de la frontera?». Helena sostuvo su mirada con firmeza inusitada. «Una dolencia que los médicos reales no han podido curar, mi señor. No puedo decir más». Alexandre la estudió en silencio, notando por primera vez algo en ella que no había percibido antes, una determinación que contradecía la imagen sumisa que proyectaba en la corte.
¿Acaso no sabes que esas montañas están plagadas de bandidos, que la frontera con Nordia es un hervidero de espías y soldados enemigos? Lo sé, mi señor, pero debo ir. El príncipe pareció librar una batalla interna. Finalmente, con un suspiro exasperado, se apartó del camino. Ve entonces, pero no creas que pasarás desapercibida. Helena comprendió la advertencia implícita. Sería vigilada, sin embargo, no había tiempo para preocuparse por ello. Con una breve reverencia, se deslizó por la puerta hacia la penumbra del amanecer. Alexandre la observó alejarse y cuando estuvo seguro de que no podía oírlo, murmuró a las sombras: «Seguidla, protegedla si es necesario, pero no interferiráis a menos que su vida corra peligro, y quiero saber exactamente qué hierbas recoge y para qué podrían servir». 3 guardias de su confianza emergieron de la oscuridad, asintiendo antes de partir silenciosamente tras los pasos de Helena. El primer día de viaje transcurrió sin incidentes. Helena cabalgaba sobre un caballo modesto pero resistente. Manteniéndose alejada de los caminos principales, los guardias que la seguían mantenían una distancia prudencial, impresionados por la habilidad de la joven para orientarse en terrenos difíciles. Para ser una noble criada entre algodones, sabe moverse como una exploradora, comentó uno de ellos. «El príncipe debería reconsiderar su opinión sobre ella», respondió otro. «Tiene más agallas que muchos caballeros de la corte». Al anochecer, Helena acampó en un pequeño claro protegido por rocas, con eficiencia que sorprendió a sus vigilantes ocultos, encendió un fuego discreto y preparó una infusión de hierbas que llevaba consigo. Los guardias, acampados a distancia, la observaban con creciente respeto. Ninguno esperaba que aquella mujer, objeto de burlas en la corte por su figura robusta, demostrara tal independencia y conocimiento del terreno. El segundo día trajo los primeros peligros reales. A media mañana, mientras atravesaba un estrecho desfiladero, Helena detectó movimiento entre las rocas. Su instinto, afinado por años de cautelosa supervivencia, le advirtió del peligro inminente. No se equivocaba. 6 bandidos emergieron de sus escondites, rodeándola con sonrisas maliciosas. «Vaya, vaya», dijo el que parecía ser el líder. «¿Qué tenemos aquí?» «Una damisela perdida». Helena mantuvo la calma, evaluando la situación. Los guardias estaban demasiado lejos para intervenir inmediatamente. «No llevo oro ni joyas», respondió con voz firme. «Dejadme pasar y nadie saldrá herido». Los bandidos estallaron en carcajadas, cerrando el círculo a su alrededor. «¿Tienes agallas, gordita?», se burló uno de ellos acercándose peligrosamente. «Tal vez podamos divertirnos un poco antes de decidir qué hacer contigo». Lo que ocurrió a continuación dejó boquiabiertos tanto a los bandidos como a los guardias, que se apresuraban a intervenir con movimientos sorprendentemente ágiles. Helena extrajo de su bolsa un pequeño saquito y lo arrojó al suelo frente a los atacantes. Una nube de polvo se elevó y 3 de los bandidos cayeron al instante, paralizados por el efecto de la sustancia. Aprovechando la confusión, desenvainó su pequeño puñal y con precisión que revelaba un entrenamiento que nadie hubiera sospechado, neutralizó a un cuarto atacante con un corte certero en el brazo que sostenía su espada. Los 2 restantes, incluyendo al líder, retrocedieron atónitos. «¿Qué demonios eres?», preguntó el jefe bandido, súbitamente inseguro. Helena se irguió y por un instante pareció más alta y poderosa de lo que su figura sugería. «Alguien con quien no deberíais haberos metido», respondió, y su voz resonó con una autoridad natural que hizo que los bandidos retrocedieran aún más. En ese momento, los guardias del príncipe llegaron, espadas en mano. Los bandidos, al verse superados, huyeron, dejando a sus compañeros caídos. Helena guardó su puñal y continuó su camino, como si nada hubiera ocurrido, ignorando deliberadamente a los guardias que ahora la seguían más de cerca. Confundidos por lo que acababan de presenciar, esa tarde finalmente alcanzó la frontera. Las montañas se alzaban imponentes, marcando el límite entre Castella del Oro y Nordia. Helena se detuvo brevemente, contemplando el territorio enemigo que debía atravesar para encontrar las hierbas que necesitaba. Los guardias la observaban desde su escondite, debatiendo si debían impedirle cruzar la frontera.
El príncipe dijo que no interfiriéramos a menos que su vida corriera peligro, recordó uno. Cruzar a Nordia es peligroso de por sí, argumentó otro, mientras discutían. Helena ya había comenzado su descenso por la ladera norte, internándose en territorio prohibido. Los guardias, maldiciendo entre dientes, la siguieron a distancia segura. Lo que ninguno esperaba era la recepción que la joven recibiría al otro lado. Una patrulla de soldados nordanos la interceptó, pero en lugar de arrestarla o atacarla, el capitán la reconoció de inmediato. «Mi señora», dijo con una profunda reverencia que dejó estupefactos a los guardias castellanos. «No esperábamos veros en estas tierras». Helena, igualmente sorprendida, pero ocultándolo hábilmente, respondió con una vaga inclinación de cabeza. «Necesito recolectar hierbas en vuestras montañas», explicó simplemente. «Por supuesto, os escoltaremos hasta donde sea necesario y cuidaremos de vuestra seguridad». Los guardias de Alexandre intercambiaron miradas de absoluta confusión. ¿Por qué los soldados enemigos trataban con tal deferencia a la prometida de su príncipe? ¿Qué secretos ocultaba aquella mujer que la corte había menospreciado durante tanto tiempo, mientras Helena se internaba en las montañas nordanas bajo la protección de quienes deberían ser sus enemigos? Los guardias castellanos comprendieron que llevaban consigo un relato que el príncipe encontraría tan inquietante como fascinante. La luna llena bañaba con su luz plateada las laderas de las montañas nordanas. Helena, guiada por los soldados enemigos que inexplicablemente la trataban con reverencia, encontró al fin el preciado tesoro que buscaba, pequeñas flores de pétalos azul intenso que brillaban bajo la luz lunar como estrellas caídas. «La flor de luna azul», murmuró con alivio, arrodillándose para recogerlas con sumo cuidado. Y allí, entre aquellas rocas, la raíz de estrella, el capitán nordano mantenía una respetuosa distancia, pero no ocultaba su curiosidad. «¿Puedo preguntar para qué necesitáis estas hierbas, mi señora?» Helena lo miró brevemente, evaluando cuánto podía revelar. «Para sanar a alguien importante», respondió con cautela. El hombre asintió, como si aquella vaga respuesta confirmara algo que ya sabía. «Vuestra abuela era conocida por sus dones curativos. Parece que habéis heredado su sabiduría». La mención de su abuela, una mujer a quien Helena nunca conoció, la dejó momentáneamente sin palabras. ¿Cómo sabía este soldado enemigo sobre su linaje? Antes de que pudiera indagar más, el capitán señaló hacia el cielo. «Debemos partir antes del amanecer. No todos en Nordia os reconocerían con la misma deferencia». Helena asintió, guardando cuidadosamente las hierbas recolectadas. Los guardias castellanos que la seguían observaban la escena desde la distancia. Cada vez más desconcertados por el trato que recibía, el viaje de regreso fue tan rápido como tenso. Helena, consciente del deteriorado estado de salud de la reina Isabel, cabalgaba con determinación. Apenas deteniéndose para descansar, los guardias que la seguían por orden del príncipe se veían obligados a mantener su ritmo. Impresionados por su resistencia, al atardecer del segundo día, las torres doradas del palacio de Castella del Oro se perfilaron en el horizonte. Helena espoleó su caballo una última vez, atravesando las puertas de la ciudad justo cuando comenzaban a cerrarlas para la noche. Sin detenerse a descansar ni a cambiarse sus polvorientas ropas de viaje, se dirigió directamente hacia los aposentos de la reina. En los pasillos, nobles y sirvientes la miraban con asombro y desdén, murmurando sobre su aspecto desaliñado. «Mirad a la futura reina», escuchó susurrar a una dama. «Parece una campesina sucia». Helena ignoró los comentarios. El tiempo era crucial. Cada hora que pasaba, el veneno consumía un poco más la vida de Isabel. Al llegar a la antecámara real, se encontró con un obstáculo inesperado. Doña Catalina, madre de Marisol, bloqueaba la entrada con expresión severa. «¿Qué creéis que hacéis?», preguntó con desdén. «La reina está descansando y no puede recibir a nadie, mucho menos a alguien en vuestro estado». Helena se irguió enfrentándola sin titubear. «Traigo medicinas para su majestad, apartaos de mi camino». Las damas presentes ahogaron exclamaciones ante su atrevimiento. Doña Catalina enrojeció de indignación. «¿Cómo os atrevéis, guardias?». Pero antes de que pudieran intervenir, la puerta de la cámara real se abrió.
revelando la figura demacrada pero aún imponente de la reina Isabel. «Dejadla pasar», ordenó con voz débil pero autoritaria. La estaba esperando. Doña Catalina se vio obligada a apartarse. Mientras Elena entraba apresuradamente, la puerta se cerró tras ellas, dejando fuera los murmullos escandalizados. En sus aposentos privados, el príncipe Alexandre escuchaba con incredulidad el informe de los guardias que había enviado tras Elena. «¿Estáis completamente seguros?», preguntó por tercera vez. «Sin duda alguna, Alteza», respondió el capitán. Los soldados nordanos la trataron con la misma reverencia que mostrarían ante la realeza. El capitán incluso mencionó algo sobre su abuela y dones curativos. Alexandre se levantó de su asiento, paseando nerviosamente, y luego decidió regresar a toda prisa, sin descanso adecuado. «Así es, señor. Jamás había visto a una dama de la corte mostrar tal resistencia y sus habilidades contra los bandidos». El guardia sacudió la cabeza. Aún sorprendido, usó algún tipo de polvo que los paralizó instantáneamente y maneja el puñal como si hubiera sido entrenada por maestros de armas. El príncipe se detuvo frente al ventanal, contemplando la ciudad que se extendía bajo el castillo. Su mente bullía de preguntas. ¿Quién era realmente Elena de Montoya? ¿Una espía nordana? ¿Por qué su padre había insistido tanto en este matrimonio? Y lo más inquietante, ¿por qué sentía una creciente curiosidad hacia ella cuando debería estar lleno de sospechas? «¿Dónde está ahora?», preguntó finalmente. Se dirigió directamente a los aposentos de la reina madre. «Alteza». Alexandre sintió un escalofrío. Si Elena era una espía, su madre podría estar en peligro. Sin pensarlo dos veces, se encaminó hacia la cámara real, temiendo lo peor. Dentro de los aposentos reales, Elena trabajaba con meticulosa precisión. Había preparado un brebaje con las hierbas recolectadas, calentándolo sobre un pequeño brasero que la reina había ordenado traer. «Esto sabrá amargo, pero debéis beberlo todo», explicó mientras filtraba el líquido verdoso en una copa de plata. Isabel observaba cada movimiento con atención, aunque débil. Su mente seguía tan aguda como siempre. «¿Dónde aprendiste estos conocimientos?». «Elena, no es común que una joven noble domine las artes de la curación». Elena dudó antes de responder. «Mi madre adoptiva era curandera. Me enseñó todo lo que sabía antes de morir, aunque siempre a escondidas. No es algo que la corte apruebe en una dama». La reina sonrió débilmente. «La corte desaprueba muchas cosas valiosas». Tomó la copa y bebió su contenido sin vacilar, haciendo una mueca ante el sabor. «¿Quién te entregó el libro con el escudo real?». Elena palideció. Nunca había mencionado el libro a nadie. «¿Cómo? Te he estado observando durante años, querida, más de lo que imaginas». Antes de que Elena pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Alexandre irrumpió en la habitación, su mano en la empuñadura de su espada, sus ojos escudriñando la escena con alarma. «Madre, ¿estáis bien?». Isabel alzó una ceja, divertida por la irrupción de su hijo. «Perfectamente. Ahora que Elena ha regresado con el remedio para mi mal». El príncipe miró la copa vacía con desconfianza. «¿Qué le habéis dado?». «Un antídoto», respondió Elena con calma, sosteniendo su mirada. «Vuestra madre está siendo envenenada, Alteza, probablemente a través de las infusiones que le sirven sus damas». Alexandre pareció momentáneamente aturdido por la directa acusación, pero la reina asintió lentamente. «Es cierto, hijo mío. Lo sospechaba desde hace tiempo, pero solo Elena tuvo el conocimiento para confirmarlo y la valentía para buscar la cura». El príncipe los miró alternativamente, procesando la información. «¿Quién?», preguntó finalmente, su voz tensa de ira contenida. «Aún no lo sabemos con certeza», respondió Isabel, «pero hay pocas personas con acceso a mis alimentos y bebidas». Un repentino entendimiento cruzó el rostro de Alexandre. «Doña Catalina, la madre de Marisol». Elena lo observó con atención, notando la lucha interna que reflejaba su rostro. Mencionar a Marisol claramente lo perturbaba. «No saltemos a conclusiones precipitadas», intervino con diplomacia. «El veneno podría venir de muchas manos. Lo importante ahora es que vuestra madre se recupere». Como para confirmar sus palabras, la reina ya mostraba signos de mejoría.
Sus ojos parecían más claros y el temblor en sus manos había disminuido. «Es extraordinario», murmuró Alexandre observando la transformación. «En minutos habéis logrado lo que los médicos reales no consiguieron en semanas». Elena inclinó la cabeza con modestia. «El antídoto actuará rápidamente contra los efectos inmediatos, pero necesitará varias dosis para eliminar completamente el veneno acumulado». El príncipe la miró como si la viera por primera vez, no con desdén o resentimiento, sino con genuina curiosidad. «¿Cómo sabíais qué hierbas buscar y dónde encontrarlas?» «Es un conocimiento que he adquirido a lo largo de los años», respondió ella vagamente. «¿Y también aprendisteis a paralizar bandidos y manejar el puñal como una asesina entrenada?», preguntó él con un deje de ironía. Elena se tensó visiblemente. Así que los guardias habían informado al príncipe de cada detalle. «Una mujer sola debe saber defenderse, mi señor». Isabel observaba el intercambio con interés, notando la chispa en los ojos de su hijo, tan diferente al desprecio que solía mostrar hacia su prometida. «Dejemos el interrogatorio para más tarde», intervino la reina. «Elena ha viajado durante días y necesita descansar». Alexandre asintió a regañadientes. «Por supuesto, pero esta conversación no ha terminado», añadió, mirando directamente a Elena. Cuando el príncipe se retiró, Isabel tomó la mano de la joven. «Ten cuidado, querida, has despertado su curiosidad, y mi hijo puede ser tan tenaz como su padre cuando algo le intriga». Elena sonrió levemente. «No pretendía intrigarle, Majestad, solo cumplir con mi deber». «El deber no explica la expresión en sus ojos cuando te miraba», respondió la reina con una sonrisa astuta. «Parece que nuestro plan funciona mejor de lo esperado». «¿Nuestro plan?», preguntó Elena confundida. Isabel simplemente sonrió, cerrando los ojos con expresión satisfecha. «Ve a descansar. Mañana continuaremos con tu tratamiento y con otras cuestiones que requieren nuestra atención». Mientras Elena se retiraba, no podía evitar preguntarse qué secretos guardaba la reina y cómo encajaba ella en planes que ni siquiera conocía. Una cosa era cierta: el mundo que creía conocer se desmoronaba a su alrededor, revelando una realidad mucho más compleja y peligrosa. Los días siguientes transcurrieron en un ambiente de creciente tensión en el palacio. La reina Isabel mejoraba visiblemente, gracias a los remedios de Elena, quien visitaba sus aposentos 2 veces al día para administrarle el antídoto. Doña Catalina había sido discretamente apartada del servicio directo a la reina. Bajo el pretexto de preparar los arreglos para la boda real, la duquesa de Alvarado observaba estos cambios con creciente inquietud. Sus planes estaban desmoronándose ante sus ojos. Una tarde, interceptó a su sobrino en uno de los pasillos menos transitados del castillo. «Alexandre, querido», dijo con fingida afabilidad, «apenas te he visto estos días. ¿Te encuentras bien?». El príncipe la miró con expresión distante. Últimamente, la presencia de su tía le provocaba una inexplicable inquietud. «Estoy ocupado, tía. La salud de mi madre ha mejorado y requiere mi atención». «Ah, sí, un milagro, según dicen». La duquesa sonrió, aunque sus ojos permanecieron fríos. «Todo gracias a las misteriosas pociones de tu prometida». «Fascinante, ¿no crees? Una mujer a quien todos menospreciaban resulta ser una sanadora prodigiosa». «Elena ha demostrado cualidades que nadie esperaba», respondió él con cautela. «O quizás», sugirió la duquesa bajando la voz, «cualidades que ocultaba deliberadamente. ¿No te parece extraño que posea tales conocimientos? ¿Y esas habilidades para defenderse que tus guardias mencionaron?». Alexandre frunció el ceño. «¿Cómo sabes lo que informaron mis guardias?». La duquesa hizo un gesto evasivo. «Los rumores corren. La cuestión es, querido sobrino, que deberías preguntarte por qué una mujer de noble cuna necesitaría tales talentos y por qué los soldados nordanos la trataron con tanta deferencia». Dejando esa semilla de duda plantada, la duquesa se alejó con una sonrisa satisfecha, mientras Alexandre la observaba con creciente sospecha. Esa misma noche, incapaz de conciliar el sueño, el príncipe decidió visitar a Marisol en su lugar habitual de encuentro. Para su sorpresa, ella ya estaba allí, como si hubiera anticipado su llegada. «Mi príncipe», susurró con su habitual dulzura, «sabía que vendrías esta noche». Alexandre la besó brevemente, pero su mente estaba en otra parte.
Marisol lo notó de inmediato. «Estás preocupado», dijo acariciando su rostro. «Es por tu madre, ¿verdad? He oído que está mejorando gracias a los cuidados de tu prometida». Había un ligero deje de desprecio en su voz al mencionar a Elena que no pasó desapercibido para el príncipe. «Así es. Elena ha resultado ser una excelente curandera. Sorprendente, ¿no crees? Una mujer que parecía tan simple». Marisol se acercó más, presionando su cuerpo contra el de él. «Hay rumores en el palacio, mi príncipe. Dicen que viajó a las montañas de la frontera y que los soldados nordanos la trataron con extraña reverencia». Alexandre se tensó. Eran exactamente las mismas palabras que había usado su tía. «¿Quién te ha contado eso?» Marisol evitó su mirada. «Ya sabes cómo es la corte, los sirvientes hablan. Los únicos que conocían esos detalles eran mis guardias personales», insistió él, apartándose ligeramente, «y reportaron directamente a mí». Un destello de alarma cruzó los ojos de Marisol. Rápidamente reemplazado por su habitual expresión inocente, «Quizás lo escuché de alguno de ellos, no lo recuerdo con claridad». Alexandre la observó con atención renovada. De repente, recordó las palabras de Elena sobre el envenenamiento de su madre y la posible implicación de doña Catalina. «Tu madre ha sido relevada del servicio directo a la reina», comentó casualmente, observando su reacción. «Una injusticia», respondió Marisol con demasiada rapidez. «Después de tantos años de leal servicio, nadie ha mencionado la razón», señaló él. «¿Por qué asumes que es una injusticia?» Marisol se ruborizó, pero se recuperó rápidamente. «Es obvio que alguien quiere apartarla de la reina. Probablemente tu prometida para tener vía libre con sus experimentos». El príncipe permaneció en silencio, evaluando cada palabra y gesto. Algo no encajaba, y la sensación era cada vez más inquietante. «Debo regresar al castillo», dijo abruptamente. «Mañana hay consejo real». Marisol intentó detenerlo, pero su actitud habitualmente seductora ahora parecía forzada, casi desesperada. «Alexandre, espera. Hay algo que debo decirte sobre Elena. Es importante que sepas». «Lo discutiremos mañana», la interrumpió él. «Necesito pensar». Mientras se alejaba, no vio la expresión de pánico que cruzó el rostro de Marisol, ni cómo extraía apresuradamente un pequeño pergamino de entre sus ropas, garabateando un mensaje urgente. Alexandre decidió regresar al castillo por un camino diferente al habitual. Un presentimiento le decía que debía ser cauteloso. En lugar de usar la entrada principal, optó por una puerta lateral que lo llevaría cerca de las habitaciones de Elena. No sabía exactamente qué buscaba, pero la conversación con Marisol había intensificado sus sospechas. Necesitaba respuestas, y las necesitaba pronto. Al pasar frente a los aposentos de Elena, notó que la puerta estaba entreabierta, y una tenue luz se filtraba desde el interior sin pensarlo demasiado. Se acercó silenciosamente. Lo que vio lo dejó momentáneamente paralizado. Elena estaba inclinada sobre una mesa, estudiando lo que parecía ser un antiguo libro. Pero lo que captó toda su atención fue el emblema grabado en la cubierta, el escudo de armas de la familia real de Castella del Oro, un símbolo cuyo uso estaba estrictamente reservado a la realeza. El crujido involuntario de una tabla del suelo alertó a Elena, quien cerró el libro de golpe y lo ocultó bajo unos paños. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz firme, empuñando un pequeño cuchillo que Alexandre reconoció como el mismo que había usado contra los bandidos. «Soy yo», respondió el príncipe, emergiendo de las sombras. «Veo que nunca bajas la guardia, Elena». Ella guardó el arma rápidamente, pero su postura seguía siendo defensiva. «Mi señor, ¿a qué debo este honor tan tardío?» Alexandre entró en la habitación sin esperar invitación, cerrando la puerta tras de sí. «Vengo en busca de respuestas», dijo con franqueza. «Empezando por ese libro que acabas de esconder, el que lleva el emblema real». Elena palideció visiblemente, pero mantuvo la compostura. «No sé de qué habláis». «No me mientas», exigió él, acercándose a la mesa. «Lo he visto con mis propios ojos. Poseer objetos con el emblema real sin autorización se considera traición». «¿De dónde lo has sacado?» Elena guardó silencio por un momento, evaluando sus opciones. Finalmente, con un suspiro de resignación, extrajo el libro de su escondite.
Era de mi madre adoptiva, explicó con voz queda. Me lo entregó en su lecho de muerte, haciéndome prometer que lo guardaría como mi posesión más preciada. Nunca me explicó cómo llegó a sus manos. Alexandre tomó el libro, examinándolo con asombro. Era antiguo, probablemente de varias generaciones atrás. Las páginas estaban llenas de dibujos meticulosos de plantas y sus propiedades medicinales, junto con notas escritas en una caligrafía elegante. «Este no es un simple libro de hierbas», murmuró. «Es parte de la Biblioteca Real Privada. Contiene conocimientos reservados para la familia real y sus médicos de confianza». «Lo sospechaba», admitió Elena, «pero os juro que desconozco cómo llegó a manos de mi madre adoptiva». El príncipe la observó detenidamente, buscando signos de engaño en su rostro. En lugar de eso, encontró una sinceridad que lo desconcertó. «Hay muchas cosas sobre ti que no comprendo, Elena», dijo finalmente. «Tus habilidades como curandera, tu destreza con las armas, el respeto que te mostraron los soldados nordanos». «Os aseguro que hay explicaciones para todo ello», interrumpió ella. «Pero ni siquiera yo conozco todas las respuestas». Alexandre se acercó más, estudiando su rostro a la luz de las velas. «Hay algo más que debo saber», dijo en voz baja. «Algo sobre Marisol». Elena contuvo la respiración. «¿Qué ocurre con ella? Durante nuestro encuentro esta noche, dijo cosas que solo podrían saberse si tuviera acceso a información reservada». Alexandre dudó antes de continuar. «Y su reacción cuando mencioné el relevo de su madre del servicio a la reina fue reveladora». «¿Sospecháis de ella?», preguntó Elena con cautela. «Empiezo a hacerlo». El príncipe se pasó una mano por el rostro, visiblemente angustiado. «Necesito estar seguro antes de acusar a nadie. ¿Podrías ayudarme?». La pregunta sorprendió a Elena. Era la primera vez que Alexandre le pedía ayuda, que la trataba como a una aliada y no como a una carga impuesta. «Por supuesto, mi señor. ¿Qué puedo hacer? Mañana, cuando visites a mi madre, asegúrate de comentar, de forma que pueda ser oído por los sirvientes, que guardarás ciertos documentos importantes en el ala este del castillo durante la noche, documentos relacionados con la salud de la reina». Elena comprendió de inmediato. Era una trampa. «Lo haré», prometió. «Pero tened cuidado, Alteza. Si vuestras sospechas son correctas, os enfrentáis a un peligro mayor del que imagináis». Alexandre asintió, dirigiéndose hacia la puerta antes de salir. Se volvió una última vez. «Elena, gracias por salvar a mi madre». Aquellas palabras, dichas con sincera gratitud, quedaron flotando en el aire mucho después de que el príncipe se retirara. Elena permaneció inmóvil, su corazón latiendo con fuerza inesperada. Por primera vez, había visto en los ojos de Alexandre algo distinto al desprecio o la obligación. Había visto respeto, y con ese pequeño cambio, el futuro incierto que se avecinaba parecía un poco menos sombrío. La mañana siguiente amaneció cubierta por una espesa niebla que envolvía el castillo, como un presagio de los oscuros acontecimientos que estaban por desarrollarse. Elena se dirigió a los aposentos de la reina Isabel como de costumbre, llevando consigo los remedios preparados durante la noche. En su mente repasaba el plan acordado con Alexandre. La mejoría de la reina era notable. Sentada junto a la ventana, Isabel contemplaba los jardines con una claridad en la mirada que no había tenido en semanas. Las doncellas que la atendían ahora habían sido cuidadosamente seleccionadas por el príncipe mismo. «Helena, querida», saludó la reina con afecto genuino. «Tus remedios son milagrosos, me siento renacer». «Me alegra veros tan recuperada, majestad», respondió Helena, mientras preparaba la infusión matutina, consciente de que debía ser escuchada. Alzó ligeramente la voz. «He preparado un informe detallado sobre vuestra condición y los componentes del veneno encontrado. Lo guardaré esta noche en la biblioteca del ala este, donde estará seguro». Una de las doncellas recién incorporada al servicio pareció prestar especial atención a sus palabras. Elena la observó por el rabillo del ojo, notando cómo la joven se apresuraba a terminar sus tareas para salir de la habitación. «Has sembrado la semilla», comentó Isabel en voz baja cuando quedaron a solas. «Pero ten cuidado, Elena, estás jugando con fuego. El príncipe sospecha de Marisol», confesó Elena,
también en susurros, y de su madre. Isabel asintió lentamente. No me sorprende, Catalina siempre fue demasiado ambiciosa, y su hija heredó esa cualidad multiplicada por 10. Tomó la mano de Elena con sorprendente firmeza. Pero hay alguien más peligroso detrás de ellas, alguien cuya traición sería devastadora para el reino. La duquesa, aventuró Elena. La mirada de la reina fue respuesta suficiente. Alexandre esperaba en sus aposentos, aparentando leer documentos oficiales, mientras su mente repasaba cada detalle del plan. La trampa estaba tendida. Ahora solo quedaba ver quién caería en ella. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era uno de sus guardias personales. Alteza, la doncella ha transmitido el mensaje como esperábamos. La hemos seguido hasta los aposentos de doña Catalina. El príncipe asintió. Y Marisol fue vista entrando al castillo por una puerta lateral. Se dirigió apresuradamente hacia los aposentos de la duquesa de Alvarado. Aquello confirmaba sus peores sospechas. No era solo Marisol o su madre. La propia hermana del rey estaba involucrada. La traición alcanzaba el corazón mismo de la familia real. «Mantened la vigilancia», ordenó. «Esta noche sabremos la verdad». El sol se ponía tras las montañas cuando Elena se dirigió hacia la biblioteca del ala este, siguiendo el plan acordado. Los pasillos estaban inusualmente desiertos, como si el destino hubiera despejado el camino para la confrontación que se avecinaba. Al llegar a la biblioteca, encontró a Alexandre esperando entre las sombras. 4 de sus guardias más leales permanecían ocultos estratégicamente. ¿Todo listo?, preguntó él en voz baja. Elena asintió, depositando sobre una mesa varios pergaminos que había preparado como señuelo. Luego se retiró a un rincón oscuro, donde podría observar sin ser vista. La espera no fue larga. Aproximadamente 1 hora después de la puesta de sol, pasos sigilosos se acercaron a la biblioteca. La puerta se abrió suavemente, revelando la figura de Marisol, con movimientos cautelosos. Se acercó a la mesa donde estaban los documentos. Su expresión, normalmente dulce e inocente, mostraba ahora una concentración fría y calculadora. Cuando comenzó a revisar los pergaminos, Alexandre emergió de las sombras. Buscando algo, Marisol. Ella se sobresaltó, dejando caer los papeles. Por un instante, el pánico cruzó su rostro, pero rápidamente recobró la compostura, adoptando su habitual expresión vulnerable. «Alexandre, me has asustado», exclamó con voz temblorosa. «Yo estaba buscándote. Me dijeron que podría encontrarte aquí. A estas horas, en la biblioteca». El príncipe avanzó lentamente hacia ella. «Qué coincidencia que precisamente vinieras cuando estos documentos sobre el envenenamiento de mi madre estaban aquí expuestos». Marisol retrocedió, su fachada comenzando a desmoronarse. «No sé de qué hablas, yo solo». «Basta de mentiras», interrumpió Alexandre con dureza. «Lo sé todo, Marisol. O debería llamarte por tu verdadero nombre, la hija del rey de Nordia, enviada a espiar y sembrar discordia en nuestra corte». El rostro de Marisol se transformó. La dulzura desapareció, reemplazada por una expresión de desprecio. «Tardaste demasiado en descubrirlo», siseó. «Años entregándote migajas de afecto, soportando tus besos, todo para obtener información. Patético». Alexandre mantuvo la calma, aunque la traición le hería profundamente. «¿Quién más está involucrado?» «Tu madre, la duquesa». Una risa fría escapó de los labios de Marisol. «¿Crees que te lo diré tan fácilmente? Eres tan ingenuo como siempre». Con un movimiento repentino, Marisol rasgó parte de su vestido, revelando un hombro donde una marca de nacimiento se destacaba claramente. El emblema de la familia real de Nordia. «Soy princesa de Nordia, heredera legítima del trono. Mi lealtad siempre ha estado con mi pueblo». Levantó la barbilla con orgullo. «Y pronto, tu patético reino se arrodillará ante nosotros». Alexandre dio una señal, y los guardias emergieron de sus escondites rodeando a Marisol. «Llevadla a las mazmorras», ordenó con voz controlada. «Bajo la máxima seguridad, nadie puede visitarla sin mi autorización expresa». Mientras los guardias se la llevaban, Marisol gritó: «Esto no ha terminado, Alexandre. Hay secretos que destrozarían tu mundo si los conocieras».
Cuando el eco de sus palabras se desvaneció, Helena salió de su escondite. El rostro del príncipe era una máscara de dolor contenido. «Lo siento», murmuró ella con sinceridad. Alexandre negó con la cabeza. «No es tu culpa, fui un ciego voluntario», inspiró profundamente, recomponiéndose. «Ahora debemos encontrar a los demás implicados antes de que escapen». La noticia de la captura de Marisol se extendió por el castillo como fuego en un campo seco. La duquesa de Alvarado, al enterarse, comprendió que su red de conspiradores comenzaba a desmoronarse. Era hora de actuar con decisión. Esa misma noche, irrumpió en los aposentos de Alexandre sin anunciarse. El príncipe, que acababa de regresar tras interrogar a Marisol, la recibió con evidente recelo. «Tía, es tarde para visitas. Nunca es tarde para la verdad, sobrino mío», respondió ella con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «He venido a aclararte ciertas cuestiones sobre tu prometida». Alexandre se tensó. «¿Qué cuestiones?». La duquesa se acercó bajando la voz como si temiera ser escuchada. «Helena no es quien crees. No es una simple noble caída en desgracia». Hizo una pausa dramática. «Es la hija perdida de la familia real de Nordia, cambiada al nacer como parte de un antiguo pacto». El príncipe la miró con incredulidad. «¿De qué estás hablando?». «Hace 20 años hubo un acuerdo secreto entre nuestros reinos, un intercambio de infantas para asegurar la paz». La duquesa extrajo un antiguo pergamino de entre sus ropas. «Este documento lo prueba. La verdadera princesa de Castela del Oro fue enviada a Nordia, mientras que la princesa Nordana fue criada aquí, en secreto». Alexandre tomó el documento. Examinándolo con atención, parecía auténtico, con los sellos reales de ambos reinos. «¿Y pretendes que crea que Helena es esa princesa Nordana? ¿No te has preguntado por qué los soldados fronterizos la trataron con tanta deferencia? ¿Por qué posee conocimientos y habilidades impropios de su supuesta posición?». La duquesa sonrió con malicia. «Tu padre lo sabe. Por eso insistió en este matrimonio, para unir las coronas y evitar más derramamiento de sangre». La mente de Alexandre bullía con dudas y sospechas. El libro con el emblema real, el trato de los nordanos, las habilidades inexplicables, todo empezaba a encajar en un terrible rompecabezas. «Si lo que dices es cierto», dijo finalmente, «¿por qué me lo revelas ahora?». «Porque te quiero, sobrino mío, y porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre debe prevalecer». Lo que Alexandre no podía ver era la sonrisa triunfal que se dibujó en el rostro de la duquesa cuando ella se dio la vuelta. Su plan estaba funcionando perfectamente. Helena dormía intranquila cuando un estruendo la despertó. La puerta de sus aposentos se abrió violentamente y un contingente de guardias reales irrumpió en la habitación. «¿Qué significa esto?», exclamó, incorporándose alarmada. El capitán de la guardia avanzó con expresión severa. «Doña Helena de Montoya, quedáis arrestada por orden del príncipe Alexandre, bajo sospecha de alta traición y espionaje para el reino de Nordia». «¿Traición? Esto es absurdo». Helena intentó mantener la calma, pero el pánico comenzaba a apoderarse de ella. «Exijo hablar con el príncipe. Su Alteza ha dejado instrucciones específicas de que seáis llevada directamente a las mazmorras», respondió el capitán implacablemente. «Vuestras pertenencias serán confiscadas como evidencia». Mientras los guardias registraban la habitación, uno de ellos encontró el libro con el emblema real. «Capitán, mirad esto». El oficial examinó el libro con asombro. «Posesión ilegal de propiedad real». Otro cargo más para añadir a la lista. Helena fue escoltada por los pasillos del castillo, bajo las miradas sorprendidas de nobles y sirvientes. Al pasar frente a una intersección, vislumbró a Alexandre observándola desde la distancia. Su rostro era una máscara impenetrable, pero en sus ojos había un dolor que contradecía la frialdad de sus acciones. Cuando las pesadas puertas de la mazmorra se cerraron tras ella, Helena se dejó caer en el suelo húmedo. Las lágrimas que había contenido durante el arresto finalmente fluyeron libremente. No era el miedo por su destino lo que provocaba su llanto, sino la traición de quien, por un breve momento, había empezado a considerar un aliado. Lo que Helena no sabía era que, oculto tras una pared falsa de las mazmorras, el rey Eduardo escuchaba cada palabra del interrogatorio de Marisol
desentrañando la verdadera extensión de la conspiración que amenazaba no solo a su familia, sino al reino entero. La noche anterior a la ejecución de Helena, el castillo de Castella del Oro se sumió en un silencio opresivo. En las mazmorras, la joven intentaba mantener la calma mientras contaba las horas que le quedaban de vida. Durante 3 días, había sido interrogada repetidamente sobre sus vínculos con Nordia, pero se había mantenido firme en su inocencia. Lo que más le dolía no era la injusticia de su situación, sino la mirada de Alexandre durante su arresto. Después de haber vislumbrado un entendimiento entre ellos, la traición resultaba especialmente cruel. Un ruido de pasos interrumpió sus pensamientos. La puerta de la celda se abrió, revelando a un guardia desconocido. «Levantaos», ordenó. «El rey Eduardo solicita vuestra presencia en el salón del consejo». «¿El rey?», preguntó Helena, confundida. «Creí que estaba demasiado enfermo para atender asuntos de estado». El guardia no respondió, limitándose a escoltarla por pasadizos poco utilizados del castillo. Al llegar al salón del consejo, Helena quedó momentáneamente cegada por la intensa luz de docenas de candelabros. Cuando sus ojos se adaptaron, vio que la estancia estaba llena. El rey Eduardo presidía la mesa, con aspecto notablemente más saludable que en sus apariciones públicas. A su derecha, la reina Isabel observaba la escena con expresión serena. Alexandre permanecía de pie junto a una ventana, su rostro tenso e impenetrable. Pero lo que más sorprendió a Helena fue ver a la duquesa de Alvarado sentada al otro lado de la mesa, flanqueada por guardias, su habitual compostura reemplazada por una expresión de furia apenas contenida. «Acercaos, doña Helena», ordenó el rey con voz firme, que desmentía cualquier rumor sobre su debilidad. Ella obedeció, sintiendo todas las miradas clavadas en su persona. «Durante años», comenzó Eduardo, «he permitido que ciertos rumores sobre mi salud se extendieran por la corte. Mi aparente debilidad ha sido una estratagema para descubrir a los traidores que acechaban en las sombras». Murmullos sorprendidos recorrieron la sala. «Esta noche», continuó, «hemos reunido finalmente todas las pruebas necesarias para desenmascarar la conspiración que amenazaba a nuestra familia y a nuestro reino». El rey se levantó, caminando hacia la duquesa. «Mi propia hermana, la duquesa de Alvarado, ha estado trabajando como agente doble durante décadas, primero para Nordia, luego para sí misma, manipulando a ambos reinos hacia una guerra que solo beneficiaría sus ambiciones personales». La duquesa levantó la barbilla desafiante. «No puedes probarlo, Eduardo». El rey sonrió con tristeza. «Ya lo he hecho. Tu mensajero fue capturado esta mañana intentando cruzar la frontera con documentos que te implican directamente». Hizo una señal, y 2 guardias escoltaron a un hombre de aspecto abatido. El mensajero, visiblemente aterrorizado, evitaba mirar a la duquesa. «Confiesa», ordenó el rey. El hombre cayó de rodillas. «Todo es verdad, Majestad. Durante años he transportado mensajes secretos entre la duquesa y la corte nordana. Ella planeaba la caída de ambas familias reales para declararse regente en el caos resultante». La duquesa soltó una carcajada amarga. «Bien jugado, hermano, pero hay verdades que ni siquiera tú conoces completamente». «Te equivocas», interrumpió Eduardo. «Lo sé todo, incluyendo el intercambio de las niñas hace 20 años». El corazón de Helena dio un vuelco. Intercambio de niñas. ¿Era cierto entonces lo que la duquesa había dicho a Alexandre? El rey se volvió hacia ella con expresión solemne. «Helena, lo que estoy a punto de revelar cambiará tu vida para siempre. ¿Estás preparada?» Ella asintió, aunque un temblor involuntario recorría su cuerpo. Eduardo hizo una señal a un escribano, quien trajo un cofre antiguo de él. El rey extrajo 2 documentos. Un diario desgastado y una carta sellada con cera roja. «Este es el diario de doña Luisa, la partera real que asistió a 2 nacimientos cruciales hace 20 años». Eduardo lo abrió, mostrando páginas amarillentas cubiertas de una escritura precisa. Aquí documenta con detalle las marcas de nacimiento de 2 bebés. La hija de nuestra hermana menor, Leonor, y la hija de la reina de Nordia. Helena contuvo la respiración. La hermana menor del rey había fallecido en el parto, según la historia oficial. «La niña de Leonor», continuó Eduardo,
Nació con una pequeña marca en forma de estrella en la muñeca izquierda. Miro directamente a Elena, la misma marca que tú tienes y que siempre has ocultado bajo brazaletes y mangas largas. Instintivamente, Elena cubrió su muñeca izquierda con la mano derecha. Era cierto, toda su vida había ocultado aquella marca, siguiendo las instrucciones de su madre adoptiva. La otra niña, la princesa Nordana, prosiguió el rey. Nació con la marca real de Nordia, una media luna sobre el hombro derecho, la misma marca que Marisol reveló durante su captura. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Elena con voz temblorosa. El rey sostuvo en alto la carta sellada. Esta fue escrita por la reina Eleonora de Nordia poco antes de su muerte. En ella confiesa que, tras años de guerra, ella y mi hermana Leonor acordaron en secreto intercambiar a sus hijas recién nacidas para forzar una paz duradera entre nuestros reinos. La duquesa interrumpió con desprecio. Un plan ingenuo y sentimental. Dos mujeres estúpidas creyendo que podían cambiar décadas de odio con un intercambio de cunas. Un plan que tú descubriste y manipulaste, replicó Eduardo con dureza. Interceptaste a las nodrizas durante el intercambio. En lugar de llevar a la princesa Nordana a nuestra corte para ser criada como noble castelana, la entregaste a una familia de plebeyos, asegurándote de que creciera con resentimiento hacia la familia real. Y a la verdadera princesa castelana, intervino la reina Isabel, hablando por primera vez, la entregaste a una familia menor de la nobleza, con instrucciones de mantenerla alejada de la corte y eventualmente eliminarla cuando ya no fuera útil. La comprensión golpeó a Elena como una ola helada. ¿Estáis diciendo que Yomo, eres Elena Leonora de Castela del Oro?, confirmó el rey con solemnidad. Mi sobrina, hija de mi hermana menor y legítima heredera al trono tras Alexandre. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Elena miró a Alexandre, cuyo rostro reflejaba la misma conmoción que ella sentía. La duquesa aplaudió lentamente, rompiendo el silencio. Bravo, hermano. Una revelación digna de las leyendas. Su sonrisa era venenosa. Pero olvidas mencionar que fuiste tú quien envió a Leonor lejos cuando quedó embarazada fuera del matrimonio. Tú, con tu obsesión por las apariencias, condenaste a tu propia hermana al exilio, donde murió sola y abandonada. El rostro del rey se ensombreció con culpa. Es cierto, cometí errores imperdonables y he vivido con ese remordimiento cada día. Se volvió hacia Elena. Cuando descubrí la verdad años después, intenté localizarte. Para entonces, ya te habían colocado bajo la protección de una familia noble menor, con una nueva identidad. Mi madre adoptiva, murmuró Elena. Ella siempre dijo que algún día entendería por qué debía guardar el libro con el emblema real. Fue ella quien te protegió todos estos años, confirmó Isabel. Te enseñó a defenderte, a curar, a sobrevivir en un mundo que te sería hostil. La reina se levantó con elegancia y se acercó a Elena. Yo siempre supe que había algo especial en ti, la forma en que te movías, la dignidad con que soportabas el desprecio de la corte. Llevas la sangre real en las venas. Querida, ¿pero por qué el matrimonio?, preguntó Elena dirigiéndose al rey. Si soy quien decís, ¿por qué arreglar mi boda con el príncipe? Eduardo miró a su hijo, quien había permanecido en silencio durante toda la revelación. Para protegerte, como mi sobrina, estarías en constante peligro de aquellos que conspiran contra la corona. Como esposa del príncipe, tendrías la máxima protección del reino. Y también, añadió con una leve sonrisa, porque confío en tu corazón y tu sabiduría, Castela del Oro necesitará ambos en los tiempos difíciles que se avecinan. La duquesa soltó una risa áspera. Qué conmovedor, la plebeya rechoncha resulta ser una princesa. Los bardos compondrán canciones sobre esto durante siglos. Su expresión se endureció. Pero no viviréis para escucharlas. Mis aliados ya están en movimiento. Esta noche, mientras jugabais a los detectives, se han infiltrado en el palacio. Pronto, muy pronto, la dinastía de Castela del Oro será solo un recuerdo, como para confirmar sus palabras. Un estruendo lejano sacudió el castillo. Gritos y ruido de acero chocando contra acero llegaron desde los pasillos. «¡Guardias!», ordenó el rey. «Asegurad el perímetro». Alexandre finalmente se adelantó, desenvainando su espada. «Padre,
Debemos poneros a salvo a ti y a madre. No, respondió Eduardo con firmeza. Es hora de que el rey de Castela del Oro luche por su pueblo, no que se esconda tras sus muros. Desenvainó su propia espada, revelando un acero que no había visto la luz en años. Alexandre, protege a Helena y a tu madre. Yo me ocuparé de mi hermana. La duquesa sonrió con malicia, y antes de que nadie pudiera detenerla, extrajo una pequeña daga de entre sus ropas. Nos veremos en el infierno, hermano. El caos estalló en el salón del consejo, mientras los conspiradores irrumpían por múltiples entradas. Entre el estrépito de la batalla, Helena buscó la mirada de Alexandre, por un instante fugaz. Sus ojos se encontraron, comunicando sin palabras todo lo que no habían podido decirse. El destino que había unido sus caminos ahora los arrastraba hacia la batalla más importante de sus vidas. Y mientras el castillo se sumía en el caos, la verdad recién revelada pendía sobre ellos como una espada de doble filo, capaz tanto de unirlos como de destruirlos para siempre. El caos se apoderó del castillo de Castela del Oro. Los conspiradores, infiltrados entre la guardia y la servidumbre, atacaban desde múltiples frentes, mientras los leales a la corona luchaban por contener la amenaza. El sonido del acero chocando contra el acero resonaba por los pasillos, mezclado con gritos y órdenes desesperadas. En el salón del consejo, Alexandre había tomado el mando de la situación con la autoridad natural de quien ha sido educado para gobernar. Proteged a la reina, ordenó a un grupo de guardias leales, y asegurad todas las salidas. El rey Eduardo, espada en mano, enfrentaba a su hermana con una mezcla de dolor y determinación en el rostro. Siempre fuiste ambiciosa, Catalina, dijo con voz grave, pero nunca imaginé que llegarías tan lejos. La duquesa sonrió con desprecio. Porque nunca me viste realmente, Eduardo. Siempre fui la sombra, la consejera, la que solucionaba tus problemas desde las tinieblas. Merezco el trono tanto como tú. Con un movimiento sorprendentemente ágil para su edad, la duquesa atacó. El rey bloqueó el golpe con facilidad, pero en sus ojos se leía la tristeza de quien debe luchar contra su propia sangre. Helena, aturdida aún por las revelaciones sobre su verdadera identidad, se encontró arrastrada por Alexandre hacia una puerta lateral. «Debemos poner a salvo a mi madre», gritó el príncipe mientras esquivaban el caos de la batalla. La reina Isabel los seguía con sorprendente agilidad. Los tres se deslizaron por un pasadizo estrecho, apenas iluminado por antorchas dispersas. «Este pasaje conduce a la capilla real», explicó Alexandre. «Desde allí podremos acceder a las bóvedas seguras». Mientras avanzaban, Helena notó que Isabel llevaba consigo un pequeño cofre de madera tallada. «¿Qué es eso, Majestad?», preguntó, curiosa incluso en medio del peligro. «Pruebas», respondió la reina con serenidad. «Documentos que confirman tu identidad y la traición de Catalina. Si algo nos sucede, estos papeles deben sobrevivir». Mientras tanto, en las mazmorras del castillo, Marisol escuchaba atentamente el creciente alboroto. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro cuando la puerta de su celda se abrió, revelando a doña Catalina acompañada por dos hombres de aspecto siniestro. «Ya era hora, madre», dijo con desdén. «Empezaba a pensar que me habías abandonado». «Nunca abandonaría a mi mejor peón», respondió Catalina fríamente. «Los nordanos han cumplido su parte. Ahora debemos asegurar la nuestra». Uno de los hombres entregó a Marisol una pequeña daga y un frasco de cristal con un líquido transparente. «El último veneno», explicó Catalina. «Más potente que el que usamos con Isabel. Una sola gota en la copa adecuada y toda la familia real caerá». Marisol guardó el frasco entre sus ropas. «¿Y la bastarda, Helena? La duquesa se encargará de ella o tú si tienes la oportunidad». Marisol asintió, sus ojos brillando con malicia. «Será un placer». La batalla se extendía por todo el castillo. El rey Eduardo, tras un feroz combate, había logrado someter a la duquesa. Con la punta de su espada contra la garganta de su hermana, ordenó que la encerraran en una cámara segura hasta que pudiera ser juzgada formalmente. «Esto no ha terminado, Eduardo», advirtió ella, mientras los guardias se la llevaban. «Hay planes dentro de planes, venenos que ya han sido vertidos». El rey ignoró sus palabras
y se apresuró a reunirse con su familia. La victoria parecía cercana, pero algo en las últimas palabras de su hermana le inquietaba profundamente. En la capilla real, Helena, Alexandre e Isabel aguardaban noticias. La reina, aún débil por el envenenamiento prolongado, se recostó en un banco mientras el príncipe aseguraba las puertas. «Parece que estamos conteniendo el ataque», comentó Alexandre, escuchando cómo los sonidos de lucha disminuían gradualmente. «Mi padre debe haber tomado el control». Helena permanecía silenciosa, procesando todo lo ocurrido, su identidad verdadera, la traición, el peligro. Era demasiado para asimilar en tan poco tiempo. «¿Estás bien?», preguntó Alexandre, acercándose a ella con genuina preocupación. «Es difícil de creer», confesó. «Toda mi vida pensando que era una noble de rango menor, despreciada por todos, y resulta que soy la sobrina del rey», completó él. «Sangre de mi sangre, en cierto modo». Sus miradas se encontraron, y por primera vez, Helena vio en los ojos de Alexandre algo más que cortesía obligada o desconfianza. Había respeto, admiración y quizás algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. El momento fue interrumpido por la llegada del rey Eduardo, acompañado por varios guardias. «Padre», exclamó Alexandre con alivio, «está todo bajo control». «Eso parece», respondió el rey, envainando su espada. «La duquesa ha sido capturada y la mayoría de los conspiradores están muertos o prisioneros». Isabel se incorporó con dificultad. «Y ahora que, Eduardo, el pueblo debe conocer la verdad». El rey asintió gravemente. «Convocaré a toda la corte mañana. Celebraremos nuestra victoria y anunciaremos la verdadera identidad de Helena». Miró a la joven con afecto paternal. «Si estás preparada para ello». Helena asintió, aunque la incertidumbre aún nublaba su mirada. «Lo estoy, Majestad». A la mañana siguiente, el gran salón del palacio rebosaba de nobles, dignatarios y ciudadanos prominentes. La noticia de la conspiración frustrada había corrido como la pólvora por la ciudad, pero pocos conocían los detalles completos. El rey Eduardo, con toda la pompa de su cargo, presidía la ceremonia desde su trono. A su lado, la reina Isabel sonreía con serenidad. Visiblemente recuperada, Helena y Alexandre permanecían de pie a un lado, esperando el momento adecuado para su presentación formal. «Ciudadanos de Castela del Oro», comenzó el rey con voz potente, «anoche, nuestro reino enfrentó una de las amenazas más graves de su historia. Una conspiración, orquestada por mi propia hermana, intentó derrocar a la familia real y sumir al reino en el caos». Murmullos de asombro recorrieron la sala. Gracias al valor de nuestros leales guardias y a la providencia divina, la conspiración fue desmantelada. Los traidores serán juzgados según nuestras leyes. El rey hizo una pausa antes de continuar. Pero hoy no solo celebramos una victoria militar, también celebramos un reencuentro. Extendió su mano hacia Helena. «Acercaos, sobrina mía». Helena avanzó con dignidad, consciente de las miradas sorprendidas que la seguían. Aquellos que la habían despreciado por años, ahora la observaban con asombro e incredulidad. «Presento ante vosotros a Helena Leonora de Castela del Oro, hija de mi difunta hermana Leonor, legítima miembro de la familia real, apartada de su verdadera identidad por las maquinaciones de traidores». El salón estalló en exclamaciones. Eduardo alzó una mano para imponer silencio. «Para celebrar este feliz descubrimiento y nuestra victoria sobre la traición, he ordenado preparar un banquete. Que corra el vino y que la alegría llene nuestros corazones». Después de tantas sombras, sirvientes entraron con bandejas de comida y jarras de vino espumoso. El ambiente rápidamente se transformó de solemne a festivo. Helena, situada ahora en un lugar de honor junto a la familia real, observaba con cierta ironía cómo nobles que apenas un día antes la miraban con desdén, ahora se inclinaban ante ella con sonrisas aduladoras. Alexandre se acercó, ofreciéndole una copa de vino. «Raro, ¿verdad?», comentó en voz baja. «¿Cómo cambia la actitud de la gente cuando descubren que lleva sangre real?» «Superficialidad de la corte», respondió ella con una leve sonrisa. «Siempre juzgando por apariencias», el príncipe iba a responder, cuando un movimiento en la entrada del salón captó su atención.
Elena siguió su mirada y se tensó inmediatamente. Marisol acababa de entrar, escoltada por 2 guardias. Su estado desaliñado contrastaba dramáticamente con la elegancia que solía exhibir. «¿Qué hace ella aquí?», susurró Elena con alarma. «Mi padre debe haberla hecho traer para la confrontación pública», respondió Alexandre. Aunque también parecía sorprendido, antes de que pudieran reaccionar, Marisol se soltó sorprendentemente de sus guardias y se abalanzó hacia la mesa principal donde se servía el vino real. Con un movimiento rápido, vertió el contenido de un pequeño frasco en una jarra de cristal tallado. «¡Detenedla!», gritó Alexandre. Pero era demasiado tarde. El caos se apoderó nuevamente del salón. Guardias corrieron para capturar a Marisol. Nobles y sirvientes se apartaron asustados. Elena, sin embargo, se movió con decisión hacia la mesa. Años de estudiar hierbas y venenos le habían entrenado los sentidos. Al acercarse a la jarra contaminada, un aroma imperceptible para la mayoría, pero inconfundible para ella, le confirmó sus sospechas. «¡No toquéis este vino!», gritó con autoridad. «Está envenenado». Un sirviente, que ya había llenado varias copas, se quedó paralizado. Las copas, destinadas a la familia real, esperaban sobre una bandeja de plata. El rey Eduardo, recuperado de la sorpresa inicial, ordenó: «Que nadie beba. Apartad todas las bebidas». Marisol, finalmente capturada por los guardias, reía con una mezcla de locura y frustración. «Tan cerca», gritaba. «Estuve tan cerca. La dinastía de Castella del Oro debía terminar hoy». Alexandre se acercó a Elena, quien examinaba cautelosamente el vino envenenado. «¿Cómo lo supiste?», preguntó asombrado. «El aroma», explicó ella. «Este veneno en particular tiene un olor sutil a almendras amargas, imperceptible para quien no está entrenado». Miró a Marisol con severidad. «Es increíblemente letal. Una sola copa habría sido suficiente para matar a todos en la mesa principal». El rey se reunió con ellos, su rostro sombrío. «Este será el último intento de asesinato contra nuestra familia», declaró con firmeza. «La traición ha sido completamente descubierta y será castigada». Miró a Elena con orgullo paternal. «Y una vez más, tu sabiduría nos ha salvado a todos. Verdaderamente eres digna de tu linaje, sobrina mía». La joven inclinó la cabeza con modestia, pero en su interior sentía que finalmente había encontrado su lugar. Ya no era la noble despreciada, la prometida impuesta. Era Elena Leonora de Castella del Oro, por derecho propio y por sus propias acciones. Y mientras Marisol era arrastrada fuera del salón, gritando amenazas y maldiciones, los ojos de Elena se encontraron nuevamente con los de Alexandre esta vez. No había duda en su mirada, solo una admiración que crecía con cada momento compartido. Una semana después de la fallida conspiración, Castella del Oro resplandecía bajo un sol radiante. Las calles estaban adornadas con guirnaldas de flores y estandartes dorados que ondeaban al viento. Ciudadanos de todas las clases sociales se agolpaban para presenciar el acontecimiento más importante en décadas. Una coronación doble y un matrimonio real, todo en el mismo día. En sus aposentos, ahora ubicados en el ala real del castillo, Elena contemplaba su reflejo en un espejo de cuerpo entero. El vestido ceremonial, confeccionado en seda dorada y adornado con piedras preciosas, contrastaba dramáticamente con las ropas sencillas que había usado toda su vida. Una doncella acomodaba sobre sus hombros una capa de terciopelo rojo bordada con el emblema de la familia real. «Estáis hermosa, Alteza», comentó la joven con admiración sincera. Elena sonrió, aún no acostumbrada a su nuevo título. «Gracias, Lucía, aunque confieso que me siento extraña con tanta pompa». La puerta se abrió suavemente, y la reina Isabel entró con paso elegante, completamente recuperada del envenenamiento. La reina irradiaba la dignidad serena que siempre la había caracterizado. «¿Lista para el gran día?», preguntó, acercándose para ajustar la corona de flores que adornaba el cabello de Elena. «No estoy segura de estarlo jamás», confesó la joven. «Todo ha sucedido tan rápido. Hace apenas unos días era la noble rechoncha que nadie quería y hoy…» Isabel tomó sus manos con afecto. «Hoy eres quien siempre debiste ser».
La sangre real corría por tus venas incluso cuando dormías en aposentos humildes y soportabas el desprecio de la corte. La reina extrajo un pequeño objeto envuelto en seda de entre sus ropas. Quería darte esto antes de la ceremonia. Helena desenvolvió el paquete con cuidado, revelando un delicado medallón de oro con el escudo de armas de la familia real. Perteneció a tu madre, Leonor, explicó Isabel con voz suave. Lo guardé todos estos años, esperando el momento adecuado para devolverlo a su legítima dueña. Los ojos de Helena se llenaron de lágrimas mientras Isabel colocaba el medallón alrededor de su cuello. «La hubiera amado, ¿verdad?», preguntó en un susurro. «Sin duda alguna», respondió la reina. «Tenía sus mismos ojos y, lo más importante, su corazón noble y compasivo». Un golpe en la puerta interrumpió el momento. El rey Eduardo, vestido con sus galas ceremoniales, entró con expresión solemne. «Es la hora», anunció. «El pueblo y la corte esperan». La catedral de Castela del Oro, imponente estructura de piedra y vitrales, nunca había acogido una multitud tan numerosa y entusiasta. Nobles, clérigos, embajadores extranjeros y ciudadanos privilegiados llenaban cada rincón del espacio sagrado. En el altar mayor, el príncipe Alexandre aguardaba con expresión serena. Su transformación durante las últimas semanas había sido tan notable como la de Helena. El joven arrogante y caprichoso había madurado en un hombre reflexivo, consciente del peso de la responsabilidad que estaba a punto de asumir. Cuando las puertas de la catedral se abrieron para dar paso a Helena, un murmullo de admiración recorrió la asamblea. La joven avanzó con paso firme, escoltada por el rey Eduardo. La mirada de Alexandre no se apartó de ella ni un instante, como hipnotizado por la visión de quien pronto sería su esposa y cogobernante, el arzobispo de Castela del Oro, un anciano venerable de barba blanca. Dio inicio a la ceremonia con una solemnidad que reflejaba la trascendencia del momento. «Hoy», proclamó con voz potente que resonó en las bóvedas de la catedral, «Castela del Oro no solo celebra una unión matrimonial, sino el comienzo de una nueva era de prosperidad y justicia». La ceremonia matrimonial fue breve pero emotiva. Los votos, pronunciados con voz clara y firme por ambos contrayentes, hablaban no solo de amor y respeto mutuo, sino de un compromiso compartido con el bienestar del reino. «Yo, Alexandre, te tomo a ti, Helena, como mi legítima esposa», declaró el príncipe, mirándola a los ojos con una intensidad que contradecía la formalidad de sus palabras. «Y prometo honrarte, respetarte y caminar a tu lado tanto en la dicha como en la adversidad, tanto en la paz como en el conflicto, hasta que la muerte nos separe». Cuando Helena pronunció sus votos, su voz transmitía una emoción contenida que conmovió incluso a los más escépticos entre los asistentes. Tras el intercambio de anillos, el arzobispo los declaró marido y mujer. Sin embargo, la ceremonia estaba lejos de concluir. El rey Eduardo se adelantó, portando sobre un cojín de terciopelo la corona de Castela del Oro. Se detuvo frente a la asamblea y, con voz clara para que todos pudieran escuchar, pronunció las palabras que cambiarían para siempre el destino del reino. «Yo, Eduardo Cereto de Castela del Oro, en pleno uso de mis facultades y por voluntad propia, abdico hoy mi corona en favor de mi hijo Alexandre y su esposa Helena Leonora». Una exclamación de asombro recorrió la catedral. Aunque se habían difundido rumores sobre una posible abdicación, pocos creían que el rey, aún en sus años vigorosos, renunciaría completamente al trono. «He gobernado durante 3 décadas», continuó Eduardo, «y creo firmemente que ha llegado el momento de que sangre joven guíe nuestro amado reino hacia su destino. No puedo imaginar mejores sucesores que estos 2 jóvenes, cuyo valor, sabiduría y compasión han quedado demostrados en las recientes pruebas que hemos enfrentado». El arzobispo procedió entonces con la coronación formal. Primero Alexandre y luego Helena recibieron la unción sagrada y fueron investidos con los símbolos de la realeza. Cuando las coronas fueron colocadas sobre sus cabezas, un clamor de alegría estalló en la catedral, extendiéndose hasta las calles donde el pueblo celebraba. «Larga vida al rey Alexandre y a la reina Helena», gritó el heraldo, y la multitud repitió la aclamación con entusiasmo. Tras la ceremonia, los nuevos monarcas se retiraron a una cámara privada
para un momento de respiro antes del banquete de celebración. Por primera vez en todo el día estaban solos. «¿Cómo te sientes, Su Majestad?», preguntó Alexandre con una leve sonrisa. Helena se quitó la pesada corona y la depositó sobre una mesa cercana, como si estuviera viviendo el sueño de otra persona, confesó. «Y tú, aterrado», admitió él con sinceridad, pero extrañamente en paz. Tomó sus manos entre las suyas, especialmente sabiendo que gobernaremos juntos. Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. Finalmente, Alexandre habló. «Debo confesarte algo, Helena. Cuando mi padre anunció nuestro matrimonio, te desprecié sin conocerte. Juzgué por apariencias, cegado por prejuicios y por mi infatuación con Marisol». «No necesitas disculparte», interrumpió ella. El desprecio de la corte era algo a lo que estaba acostumbrada. «Y esa es precisamente la injusticia que nunca debiste soportar», insistió él. «Pero quiero que sepas que mis sentimientos han cambiado, no solo por descubrir tu verdadera identidad, sino por conocer tu corazón, tu valor, tu sabiduría». Helena sonrió con timidez. «¿Significa eso que ya no encuentras repulsiva la idea de estar casado conmigo?». Alexandre se acercó más, su mirada intensa y sincera. «Significa que considero un honor y un privilegio tenerte como esposa, y que espero, con el tiempo, ganarme tu afecto como tú has ganado el mío». En un gesto espontáneo se inclinó y besó suavemente sus labios. A diferencia del beso ceremonial en la catedral, este estaba cargado de una emoción genuina que sorprendió a ambos por su intensidad. El banquete de coronación fue espléndido, pero el momento más solemne llegó cuando Alexandre y Helena firmaron su primer decreto conjunto como soberanos, un tratado de paz con el reino de Nordia. El embajador nordano, visiblemente emocionado, expresó la gratitud de su pueblo por el fin de décadas de hostilidad. «Nuestro rey ofrece no solo paz, sino una alianza duradera», declaró, «y como muestra de buena fe, ha ordenado liberar a todos los prisioneros castellanos y devolver las tierras fronterizas disputadas». Mientras los nobles aplaudían el anuncio, Helena pensó en el largo y complejo camino que había llevado a este momento. La conspiración, el sufrimiento y las mentiras habían dado paso, finalmente, a una posibilidad de reconciliación verdadera. Un momento especialmente conmovedor fue cuando Eduardo e Isabel anunciaron el destino de la duquesa de Alvarado. En lugar de la ejecución que muchos esperaban, la conspiración había sido condenada a vivir entre los pobres, sirviendo como curandera bajo la supervisión de aquellos que alguna vez había despreciado. «La muerte sería demasiado misericordiosa», explicó Eduardo. «En cambio, tendrá la oportunidad de redimirse a través del servicio a los más necesitados». Cuando el banquete concluyó, los nuevos monarcas salieron al balcón real para saludar a la multitud que se había congregado en la plaza. Miles de rostros expectantes se volvieron hacia ellos, esperando las primeras palabras de sus nuevos soberanos. Alexandre tomó la mano de Helena y juntos se presentaron ante su pueblo. La ovación fue ensordecedora, pero se hizo el silencio cuando Helena dio un paso adelante. «Pueblo de Castela del Oro», comenzó con voz clara y firme. «Hoy iniciamos juntos un nuevo capítulo en la historia de nuestro amado reino. Un capítulo de paz, justicia y prosperidad para todos, sin distinción de nacimiento o riqueza». Hizo una pausa, su mirada recorriendo los rostros esperanzados que la observaban. «Porque he aprendido a través de mi propio camino que el cuerpo puede ser juzgado por los ojos, pero el corazón solo se revela a través de las acciones, y son nuestras elecciones, no nuestra sangre, las que definen quiénes realmente somos». Mientras la multitud estallaba en aclamaciones, Alexandre apretó suavemente su mano. En sus ojos brillaba no solo el amor creciente por su esposa, sino la certeza de que juntos transformarían el reino que ahora les pertenecía. Y en un rincón de la plaza, la reina Isabel observaba la escena con una sonrisa serena. Ella siempre había sabido que la joven rechazada por todos sería la salvación del reino, no solo por su linaje, sino por la nobleza de su corazón. El destino, con sus intrincados caminos, finalmente había puesto todas las piezas en su lugar